Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En el día de hoy vamos a reaccionar a un grupo que se llama Anthem, creo que se pronuncia así. Yo soy Ángel y como siempre tengo aquí a mi lado a David. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar otra vez aquí contigo y a ver qué me traes. A ver cómo A, suena a este ver, grupo, porque mira, estoy mirando que llevan bastante recorrido y es que nos hemos estado perdiendo un mercado que ni imaginábamos, ¿eh? ya te digo, esta gente, como decimos nosotros que tenemos más años que un bosque, bueno, pues casi casi porque ellos llevan en activo, por lo que veo, tienen dos épocas, desde el 81 hasta el 92 y después se volvieron a reunir en el 2000 hasta Hasta el ahora, ¿eh? presente. Están activos, bueno, han pasado un montón de gente por ahí. Han pasado, bueno, ya van por el tercer batería, bueno, guitarristas han pasado, pues tres se han ido ya. Este es el tercer cantante, con que imaginaos todo lo que han visto y oído hasta ahora. Los componentes actuales son, el vocalista es Yukio Morikawa, Akio Shizumi es guitarras y Shimizu, coros, Shimizu, Akio Shimizu, Naoto Shibata, bajo, y Isamu Tamaru en las baterías. Así que vamos a escucharlo. Por cierto, que antes, en el anterior programa, pues se me fue el santo al cielo. Si os gustan estas reacciones, por favor, dadle a me gusta, suscribíos, dadle a la campanita para que os avise para los próximos vídeos. Los podéis recomendar y así hacemos crecer este canal y la comunidad y los fans del rock y del heavy y concretamente de este mundo del rock japonés que nos está maravillando. Y sin más dilación, David, pues vamos a ver qué nos proponen estos Anthem, que no tengo ni idea. Es decir, me están yo- llegando propuestas y digo, un grupo nuevo, Anthem, perfecto, vamos allá. Así que, sin más dilación, Anthem. Are you ready? Okay, so cool. Crying House! Yeah! いい声だ、いい声だ！もっと聞かせてくれ！いいね、いいね！行こうぜ！
Buah, Estoy, pues estoy la primera extasiado ahora mismo. sensación, Estoy extasiado ahora mismo. sí, sí, es muy ochentero, ¿eh? Te lo iba a decir, estos hijos de su época, esto Total, es muy, total. es que me ha recordado al principio al Painkiller de Judas Priest, este final a cualquiera de Iron Maiden, es que es increíble, Gamma Ray, Halloween, es muy ochentero, macho. Es muy ochentero y se mantienen siendo ochenteros a pesar de que sigan actuando, pero se le ve incluso el tipo de formación es muy clásica. Al igual que decíamos anteriormente, es un bajo muy potente, muy, Muy muy, Steve muy, Harris. sí, con mucho peso, haciendo su función, que es acompañar la batería. Toca con púa, este sí, toca con púa, es muy clásico en ese sentido, un bajo de 4 cuerdas súper clásico, pero lleva perfectamente lo que es el ritmo. Ha posado con el guitarrista en determinadas ocasiones, haciendo las figuras típicas de Sí, sí. el rock, y el cantante con mucha presencia, muy típico también el juntar los brazos así para... Sí, sí, Es muy como Dio. una pose de poder del cantante, todo muy clásico, muy ochentero, pero a mí me ha encantado. Te lo vuelvo a repetir, yo no sé cómo no hemos mirado a ese mercado antes porque estamos descubriendo aquí unas joyitas bastante importantes. Sí, lo que sí me estoy dando cuenta es que cada vez más, por ejemplo, ellos cantan en japonés, pero que cada vez más los grupos japoneses tienden a cantar en inglés porque Tiene más tienden mercado. a, claro, más mercado para poder hacer giras después en los festivales internacionales, aunque, aunque a gran parte, digamos, del público internacional, tal vez digamos, el acento de los japoneses cantando en inglés mm, tampoco es súper limpio, digamos, en cuanto a la perfección inglesa o Gramatical, americana, sí. pero aún así les abre muchísimo mercado. Hemos visto el ejemplo de los Bites que cantan en inglés. Y bueno, este grupo, dentro de lo clásico que es, también corresponde que sigan cantando en japonés. Sí, sí, yo, además que canten en japonés, la verdad que no me molesta nada porque tenemos ahí, por ejemplo, el ejemplo de Rammstein, que canta en alemán Y se la pela. y le da lo mismo al señor Tildeman y es una seña de identidad suya, ¿no? Lo bueno que la música es un idioma internacional, es decir, no entiende realmente de idiomas. Si la canción te llega, esté en el idioma que esté, pero yo siento que el japonés es un idioma perfecto para el rock, le va como anillo al dedo. Sí, sí, es que es muy exótico, le da un toque exótico. A esto no se le nota tanto, Bueno, pero exótico y con fuerza, porque, sí, sí, pero luego los grupos modernos, pues como los Bites o tal, pues como a lo mejor se empezaron, que no creo, pero bueno, ya nos corregirán los espectadores que nos ven que es que es muy anime. Al final, claro, como estamos aquí, somos muy frikis y nos gusta ver animes, pues claro, las intros y si meten heavy, pues como nos pasó en el vídeo anterior con Maximum de Hormone, pues claro, estás ahí y tienen no sé, un timbre de voz ahí muy japonés y la verdad que esta canción la ha quedado que niquelado. sí, sí, lo han bordado, lo han bordado. El, salvando las diferencias, el estilo del solo, ¿vale? Yo creo que este guitarrista, ha vivido en Ingrid Malmsteen, el Rising Force y todo eso, yo creo que es producto de su época. Entonces, creo que han bebido de ese tipo de artistas contemporáneos suyos al fin y al cabo, porque si ellos han empezado en el 81, pero que se ve que ellos han tomado nota de las influencias de fuera.
muy inglesas, además, diría yo, ¿no? Porque el solo me ha recordado en muchas fases a Dave Murray o al guitarrista Glenn Tipton de Judas Priest, Sí, sí, sí. pero la verdad es que ya acaba con el pelómetro, con los pelos otra vez de punta. El pelómetro. El pelómetro es inconfundible. Cuando se me ponen tiesos los pelos es que me está gustando, ¿no? Creo que eso les va a gustar aquí a los fans del canal de Rock and Reactions. Sobre todo a Le- Miguel Ángel, que fue el inventor de la palabra, que Sí, de sí. aquí, que seguro que nos escuchará, de aquí un saludo. Les preguntaremos cómo va el pelómetro, amigos de Rock and Reactions. Pues, bueno, poco más que decir. Es un grupo que sigue dando muchísima guerra, que de hecho, bueno, pues creo que se van a aventurar, o de hecho ya se han aventurado. Creo que en 2021 han estado ahí por Estados Unidos, pero bueno, tal vez me equivoqué. No No, recuerdo. no, no, internacional no. Pero bueno, todo es. Ya hay un mercado abierto. De hecho, en los festivales, tanto en el Imperium, he visto por ahí un par de, o dos o tres grupos japoneses. También en el Hell Festival, también por ahí he visto grupos japoneses. Ya es muy habitual de que hayan cruzado, digamos, el continente y se hayan metido en el bolsillo el público europeo y americano, porque también otro grupo que tarde o temprano caerá, que son las, ¿cómo se llaman? Baby Metal. También lo parten allí en Estados Unidos, que solamente he visto una foto y no tengo ni idea de cómo será eso. Me la enseñó ayer mi hija. Me Sí, ¿no? dijo, ¿vais a llevar a Baby Metal? Digo, no sé. Y los puse y una mezcla rara. Ujú. Pero bueno, ya Bueno, las pues traeremos. si has escuchado una pincelada, no escuches más, que tenemos No, que no, no, reaccionarlo no, no. aquí en el canal, ¿vale? Porque esa es la esencia. Me recomiendan grupos, lo vemos, pero yo me he quedado, como dices tú, con el culo torcido, ¿no? Es decir, así que, bueno, pues me ha encantado. Muy ochentero, muy clásico. Que Nosotros somos de empezamos a esa época, escuchar, claro. Es claro, que yo tenía nosotros 5 somos de años los 70. cuando formaron el grupo. Yo, Tú yo alguno nací, menos, ¿no? yo nací el año en que empezaron ellos, en el 81, así que bueno. Bueno, ya hemos descubierto el pastel, David. Ya saben cuántos años tenemos aquí nuestros. Más años eh, que el hilo negro tenemos, ¿eh? bueno, pero eso es la experiencia, David. Sí, sí, no, no. Para Así estas que cosas nada, viene bien. mucho rock hemos vivido y mucho rock en las venas. Así que muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta reacción de Anthem. Y nos vemos muy pronto en otra reacción. Seguid escribiendo, recomendando, dadle a la campanita y suscribiros, que nos haréis muy felices, y así cada día traeremos una reacción nueva. Hasta luego. Hasta luego.